I seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Hola, hola gentecilla, bienvenidos de nuevo al Espacio de Luna, un lugar donde hablamos de escritura, a veces dibujo y otras más leemos sus proyectos. En esta ocasión vengo a hablarles de un tema fundamental para todos los que nos apasiona crear historias. Hablo de la trama, como uno de los elementos más importantes, no solo de una novela, sino de cualquier relato. Seguramente han escuchado comentarios como tiene una trama atrapante, mira cuántos hoyos en la trama, o qué trama tan más mala. pero ¿qué es la trama y con qué se come? Se puede definir como la secuencia de acontecimientos que conforman una historia, que llevan al lector espectador desde el inicio hasta el final de la narración. Debe ser coherente, lógica y bien estructurada. Incluye tanto los eventos importantes que impulsan la historia, como las acciones de los personajes y sus interacciones. En pocas palabras, ¿qué está pasando? Hablando de narrativa, es lo que mantiene la atención del lector y lo engancha. La trama es el corazón de cualquier relato y una parte esencial para que una historia sea interesante y satisfactoria. Pero, ¿cómo logramos desarrollar una trama que atrape a los lectores? 1. Establecer un conflicto interesante. Creen un problema principal que el protagonista deba resolver y que mantenga a los lectores enganchados. Es necesario definir el problema y este debe ser lo suficientemente significativo para mantener al lector interesado. Pregúntense, ¿qué es lo que está en juego? ¿Por qué es importante para los personajes? ¿Cómo puede resolverlo el protagonista? Y hagan de ese conflicto algo personal. Debe haber algo en juego para los personajes, algo que les importe y los obligue a enfrentarse al problema central. Si el conflicto no es personal, es menos probable que los personajes se involucren emocionalmente en la trama, y el lector también puede perder interés. ¿Se imaginan que a los tíos de Luke Skywalker no les hubiera pasado nada? ¿O que el nombre de Primrose Everdeen no hubiera salido seleccionado? Simplemente no hay historia. Piensen en su libro favorito o serie. ¿Cuál es el problema que ocasiona el movimiento del protagonista? Los leo en los comentarios. 2. Crear personajes interesantes y creíbles que interactúen con el conflicto de manera significativa. Los personajes deben ser complejos, con deseos y necesidades que puedan chocar con los demás personajes y con la trama en sí misma. Cada uno debe de tener sus propios objetivos, motivaciones y defectos que puedan ser explorados y explotados en la trama. Como autores, conocer a sus personajes es fundamental para desarrollar una trama interesante y coherente. Ellos son los actores de la historia y sus acciones y decisiones son los que impulsan la trama hacia adelante. Por lo tanto, es importante que sepan quiénes son, cuáles son sus motivaciones y cómo se relacionan entre sí. ¿Y cómo puedo conocer a mis personajes? Las hermosas fichas de personajes son la mejor respuesta. Es recomendable hacer un perfil de cada uno de ellos. Esto implica responder preguntas como ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuáles son sus metas y deseos? ¿Cuáles son sus miedos y debilidades? ¿Cómo se relaciona con los demás personajes? Entre otras. Hay una infinidad de plantillas, unas más complejas que otras, pero llenarlas los ayudará a acercarse a sus creaciones. Una vez que tengan un perfil detallado, es importante que los hagan reaccionar de manera coherente con su personalidad y motivaciones. Esto significa que sus acciones deben estar motivadas por sus deseos, necesidades y miedos, y no simplemente por conveniencia de la trama. Por ejemplo, si tienen un personaje con una fobia a los espacios cerrados, no tendría sentido que de repente lo encierren en un armario sin ninguna justificación. Sin embargo, si lo encierran en el armario porque está siendo perseguido por un enemigo y es su única salida, su miedo será una parte importante de su reacción
y puede agregar tensión y drama a la escena. 3. Crear subtramas. Volvamos al ejemplo de Star Wars. La trama principal es el camino de Luke para convertirse en Jedi, entre otras cosas. Pero de esa historia derivan otras, como Ben y su pasado con Vader o la historia de Han y Chewie. Díganme, ¿qué otras historias paralelas se encuentran en esa saga? O en otras sagas, o en otras series, o en otros libros. Añadir subtramas ayuda a mantener la atención y el interés a lo largo de un relato. Es una excelente manera de agregar profundidad y complejidad a la trama principal. Las subtramas pueden ayudar a desarrollar a sus personajes, a crear emoción y mantener a los lectores interesados. Ajá, pero ¿cómo le pueden hacer? Es fundamental conocer la trama principal. Las subtramas deben estar relacionadas de alguna manera con ella, ya sea a través de los personajes, la temática o la trama en sí. Esto no lo lograrían si no están seguros de qué se trata lo que están intentando contar. Utilicen las subtramas para desarrollar personajes. Esto ayudará a hacer que se sientan más reales y multidimensionales. Piensen en lo que podría estar sucediendo en la vida de los personajes secundarios que podría afectar su papel en la trama principal. En Canción de Hielo y Fuego encontramos un catálogo de subtramas que me llevaría más de un video hablando de ellas, pero esa saga es un buen ejemplo de esto. Desarrollen subtramas que aumenten la tensión. Si por alguna razón la trama principal se estanca o se vuelve predecible, las subtramas pueden ayudarlos a salir del embrollo. Introduzcan subtramas que agreguen más riesgo, peligro o conflicto a la historia general. Utilicen las subtramas para agregar variedad, que los ayudan a explorar diferentes temas o géneros. Asegúrense de que las subtramas se integren en la trama principal. Deben ser su complemento o mejorarla, no competir con ella o desviarse demasiado. En este punto se corre el peligro de que la subtrama sea más llamativa. Entonces es momento de preguntarse, ¿por qué está pasando eso? ¿Qué está llamando más la atención de ese conflicto secundario? Incluso ustedes como autores podrían desviarse y olvidar el principal motivo de la historia. Tengan cuidado con eso. Las subtramas también dan origen a los spin-offs. ¿Les gustaría que habláramos de ello? Hagamos una breve pausa para preguntarles. ¿Ya se suscribieron al canal? Es gratis y fácil. Ahí está el botoncillo y junto a él la campanita de notificación para que tío YouTube les avise cuando hay nuevo video. 4. Añadir complicaciones. Sí, el conflicto debe ser complicado y difícil de resolver. Una trama con pocos obstáculos puede resultar aburrida y predecible, mientras que una trama llena de desafíos y conflictos puede ser emocionante y satisfactoria. Me cambio de ejemplo al Señor de los Anillos. ¿Qué hubiera pasado si Gimli logra romper el anillo con su hacha? ¿Y si el anillo no hubiera ido consumiendo poco a poco a Frodo? ¿Y en cierta historia de un mago, si Harry hubiera vencido a Voldemort en el primer libro? Hay que meter en problemas a los personajes. Para lograrlo es importante conocerlos bien, pues los problemas pueden surgir de los objetivos, las debilidades y las relaciones de ellos. Esto me regresa a la importancia de las fichas de personajes. Ahora, ¿cómo logramos crear problemas? Agregando obstáculos. Los personajes deben enfrentar obstáculos y desafíos a medida que avanzan hacia su objetivo. Creando conflictos. Estos pueden surgir de las relaciones entre los personajes, sus objetivos opuestos o sus valores y creencias contrapuestas. Utilicen los conflictos para generar tensión y hacer que los lectores se preocupen por el destino de los personajes. No parece tan buena idea poner a un elfo y a un enano en el mismo grupo, ¿verdad? Creando giros argumentales, los famosos plot twists. Aquí no me voy a detener porque es un tema que viene más adelante. Usando el cambio de escenario. Pueden considerar cambiar el entorno físico de los personajes o incluso su situación social o económica.
¿Qué es lo peor que le podría pasar a un playboy millonario? ¿Se imaginan que Christian Grey quedara en bancarrota? Creo que eso hubiera hecho de 50 sombras algo más atractivo. Y por último, agregando complicaciones emocionales. Estas pueden surgir de los problemas de los personajes, sus miedos, ansiedades o relaciones conflictivas. Sirven para dar profundidad y complejidad a tus personajes y hacer que la trama sea más interesante. 5. Definir el ritmo adecuado. Ajusten el ritmo de la trama para mantener el equilibrio entre acción y momentos de calma. En primer lugar, es importante tener en cuenta la velocidad en la que suceden los eventos. Si la trama es muy lenta y no sucede nada interesante durante un periodo prolongado de tiempo, el lector podría perder el interés en la historia. Por otro lado, si la trama es demasiado rápida y los eventos suceden uno tras otro, el lector podría sentirse abrumado y confundido. Es necesario encontrar un equilibrio y alternar entre momentos de tensión y acción con momentos de respiro y reflexión para que la trama sea más efectiva. Yo siempre veo esto como un electrocardiograma, donde habrá momentos rápidos, otros lentos. Eso sube y baja emocional. No es fácil conseguirlo. Para lograrlo es importante tomar en cuenta la estructura de la trama y la forma en que se distribuyen los eventos importantes a lo largo de la narración. Una forma efectiva de hacer esto es utilizando la técnica de puntos de inflexión o de giro, que son momentos clave en la trama que cambian el rumbo de la historia y crean tensión. Otra técnica son los cliffhangers, que son momentos en los que se interrumpe la acción en un momento emocionante y se deja al lector con una sensación de tensión y curiosidad sobre lo que sucederá después. 6. Sorprender a los lectores al agregar giros inesperados. Los plot twists. Pueden agregarlos a través de cambios repentinos en la situación del personaje principal o mediante la introducción de nuevos personajes y acontecimientos. Aquí te dejo algunas estrategias para lograrlo. Crear una situación en la que parezca que la trama está avanzando en una dirección específica, pero luego cambia el curso. Por ejemplo, un personaje que ha estado persiguiendo un objetivo durante toda la historia podría descubrir algo que ya no quiere ese objetivo, lo que cambiará la dirección de la trama. Añadir nuevos personajes o eventos que desafían las expectativas de los lectores. Un personaje que parecía ser un amigo leal podría ser descubierto como un enemigo secreto. Los traidores ocultos. O un evento que parecía ser una celebración feliz podría convertirse en una tragedia inesperada. ¿Alguien recuerda la boda roja? En lo personal, cuando leí ese capítulo de Festín de Cuervos, quise aventar el libro. Aprovechar la ironía dramática. La ironía dramática se produce cuando los personajes y los lectores tienen información que otros personajes no. Y esto puede llevar a sorpresas interesantes. Por ejemplo, un personaje que ha estado trabajando duro para evitar que algo malo suceda, podría descubrir que, sin saberlo, ha estado haciendo exactamente lo opuesto. Ay, la decepción. Utilizar el cliffhanger. Al final de un capítulo o una escena, desarrollen una situación que deje a los lectores en suspenso y los haga desear saber más. Esto puede ser especialmente efectivo si el cliffhanger se produce en un momento de tensión o incertidumbre en la trama. Al crear giros argumentales inesperados, es importante asegurarse de que estos sean consistentes con los personajes y la trama que ya se ha establecido. Un giro que parece forzado o inverosímil puede alejar a los lectores en lugar de atraerlos. Por lo tanto, es importante mantenerse fiel a la lógica interna de la trama y de los personajes, incluso mientras se sorprende a los lectores con nuevos desarrollos emocionantes. El tema de la verosimilitud en la ficción también es importante, incluso para quienes escribimos fantasía o ciencia ficción. ¿Les gustaría que hablara sobre ella? Cuéntenmelo en los comentarios. Ahí lo tienen. Estas son algunas de las técnicas que pueden aplicar para desarrollar una trama
que mantenga a los lectores pegados a su libro. Recuerden que la práctica hacia el maestro y con esfuerzo y dedicación podrán crear una historia que enganche a sus lectores desde el primer capítulo. Hasta la próxima.